respuesta de la oración de alguien. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Ten fe en Dios, porque os digo que cualquiera que le dijera a este monte, ve y plántate en el fondo del mar, no dudando sino creyendo en tu corazón será hecho. Bienvenidos a ADL, bienvenidos a Academia, Dios les bendiga. Quien les habla su pastor amigo Eliseo Romero. Estamos complacidos el Ministerio ICN con esta implementación que estamos haciendo del modelo de Jesús. Así que vamos a hablar un tema súper importante que tiene por nombre fe en Dios. Quiero que repitas en tu hogar esta palabra. Voy a creer en Dios sobre todas las cosas, porque creer en Dios me va a llevar a posiciones donde puedo decirle a cualquier cosa que tenga que hacer lo que yo le diga que tenga que hacer, y la misma va a hacer lo que yo mande decir con mi boca. La fe en Dios nos obliga a creer más allá de nuestras percepciones, porque es mejor creer en Dios que creer en otras personas. La Biblia dice que no debemos creer solamente en Dios y no en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero es positivo y es prudente creer en Dios. La Biblia dice en el Salmo 118:8, quiero compartírselo si me lo permiten. Antes de compartírselo, quiero darle un dato curioso. Según los teólogos y algunas personas que estudian la palabra, se dieron la tarea de investigar que este es uno de los capítulos en la Biblia que es el centro de la Biblia. Es decir, en numeración de páginas, el Salmo 118:8 es el libro que está en el medio, el capítulo que está en el medio de la palabra, de la Biblia. Pero tiene un dato curioso. Qué bueno saber que en medio de la palabra hay una frase que quiero compartirles. Esta es la frase, dice: mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. El concepto que estamos manejando en esta casa es que debemos creer en Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe para nosotros? Hebreos 11 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando creemos en Dios, creemos que podemos hacer cualquier cosa, porque la fe viene de una palabra que traducida significa vistes y pronunciada significa creencia. Diga conmigo, fe es creer. Cuando creemos en Dios, lo primero que hacemos nosotros es que empezamos a materializar nuestra fe en aquel que existe, que no lo veo, pero creo que existe. La Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que hoy debemos enseñarle, le vamos a enseñar una fe en aquello que nosotros procesamos, pero no creemos. Y digo no creemos porque hay un dicho que dice muy mundano que nosotros manejamos, que si no lo veo, no lo creo. Aquí vamos a enseñar algo diferente. Aquí vamos a enseñar a un Dios que no vemos, pero creemos que existe. Es por eso que es mejor de confiar en Dios que confiar en el hombre, porque el hombre puede fallar. El hombre falla, siempre el hombre está fallando, pero ¿sabes qué? El Dios que nosotros servimos no falla. Él permanece siempre fiel, Él siempre está allí. Es por eso que nuestra devoción, nuestra creencia tiene que ser en Dios. Hay veces que tratamos de diosar a una persona y creemos en las personas, y quiero darles noticia, las personas fallan. Las personas van a fallar. Las personas no siempre serán el modelo que debemos seguir, porque son hombres. Y como dice un dicho por allí, hombre sigue siendo hombre, o somos humanos. El hombre es humano y tiene conceptos, pasiones que de cierta forma lo someten y lo condicionan al lugar donde estás. Mas mi Dios no es humano. Mi Dios fue humano, se hizo hombre, pero ¿sabes qué? Siendo hombre no falló, no hubo falla en Él. Él fue perfecto en todo. Es por eso que, como dice este salmo, es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. El hombre puede que te falle, mas mi Dios no va a fallar nunca. Diga amén. Quiero comenzar también leyendo unos versículos, si me lo permiten, porque para nosotros hablar de la fe debemos profundizar en su palabra. En la Biblia casi el 60% de los versículos hablan de fe, de creencia, porque dice la palabra que lo que agrada a Dios es la fe. La Biblia dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros enseñamos estos temas, de cierta forma agradamos a aquel que nos creó, a aquel que nos hizo hijo, que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Es por eso que creo que uno de los temas muy importantes de la academia es hablar de fe, pero la fe concentrada en Dios. Porque quiero darle algunos datos. Una de las cosas que nosotros conocemos en este concepto es que hay fe, pero en otras cosas, y la fe se puede utilizar en varios lugares, pero no puede ser, o muchas veces no se focaliza correctamente.
La fe tiene que ser concentrada y direccionada a nuestro Dios. Hay gente que cree en otros conceptos y a veces desvía su atención en otras personas. Y cuando digo personas, como dice la palabra en el Salmos, que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Pero cuando confiamos y tenemos fe en las obras del hombre, entonces estamos confiando en el hombre. Mas Dios no es una obra de hombre, no es una invención que a alguien se le ocurrió. Vamos a crear un Dios para que la gente sea controlada. No, mi Dios no es una invención, no es un concepto inventado, no es algo que se contextualizó. Mi Dios es más allá de algo, es alguien. Es un ser creador que nos formó a todos nosotros y nos convirtió en hijos, dice la palabra. Así que hoy quiero hablarte de este ser y de este hombre que implementó en personas, en este ser, en este Dios que implementó en hombres el concepto de fe, porque hay características que Dios tiene y una de las características principales es la fe. Dice la Biblia que 3 cosas permanecen en este mundo. Una de ellas es la fe, la esperanza y el amor, pero me llama la atención que también está la fe. La fe es la esencia de Dios. La fe es el concepto que podemos creer y podemos entender que estando en Dios, nosotros tenemos ese ADN, esa esencia que nos hace tener acepción en Dios y acepto en el amado. Amén. Así que quiero compartir Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, y nosotros creemos en Dios que creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se podía ver. Hebreos 11:1 dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, todo lo que fue creado, todo lo que existe, fue creado porque Dios así lo decidió. El Dios que nosotros servimos dio una orden, inmediatamente se materializó todo. En Génesis capítulo 1 encontramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero luego la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, no había nada en el lugar para que nosotros podamos decir que existía. No existía. No existía vida, no existía agua, todo estaba desordenado. Pero Dios dio la declaración y lo que se declaró, aunque no se veía, se empezó a materializar. Hay una frase, creo que en el capítulo 3 dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiero decir con eso? Mi Dios vio al hombre antes de verse creado y lo creó así. Es por ello que la fe hace que se materialice cosas que aparentemente no se puede ver, pero sí existe. Es por eso que una de las cosas que quiero compartir es que el hombre necesita tener el concepto de fe claro. Les quiero compartir un concepto. La fe no imagina, solo reconoce realidades que la palabra declara. Voy a repetir esto. La fe no imagina, la fe reconoce realidades que la palabra declara. Lo voy a repetir hasta que usted se lo aprenda. La fe no imagina, la fe reconoce realidades que la palabra declara. Es decir, la fe es un código que responde solamente a la palabra. Cuando digo la palabra, a lo que Dios estableció, porque la fe es esencia de Dios. Por favor, grábese eso. La fe es esencia de Dios. Entonces vamos a ver, como dijimos, todo lo que existe, todo lo que fue creado por Dios, pero antes no existía. Es decir, no era una invención, Dios lo proyectó, pero como la palabra tiene la capacidad de ver cosas que nadie ve, de estar confiado de cosas que nadie está confiado, porque la fe es la certeza de lo que estamos esperando y la convicción de lo que no se ve. Es por eso que parte de creer en Dios es estar convencido de que lo que hacemos parte no de una invención, sino de una realidad que la Biblia lo dice. Versículo 4 del capítulo 11 dice, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que Caín. Me llama la atención de esto. El primer concepto que narra Hebreos 11 y el versículo 4 como ejemplo, habla de Abel. Creo que Abel fue la primera persona que la Biblia menciona como un ejemplo de una persona que tuvo fe. Y quiero transmitir eso, porque puede que la gente se confunda con lo que voy a decir, pero ¿sabías que Abel lo que se le tomó en cuenta como acción de fe fue una ofrenda? Hay veces que nosotros no evaluamos eso, pero Dios contó a una persona que por su ofrenda, de cierta forma, se convirtió en una persona de fe. No podemos decir que Abel tuvo algunas acciones diferentes o fue un héroe como otros personajes que más adelante el mismo Hebreo narra, pero sí habla de una acción que él tuvo, una acción que fue muy positiva a la luz de Dios, que fue la ofrenda que él realizó. Me llama la atención que si comparamos en función a las ofrendas, Caín dio más variedad de cosas. Él entregó más cosas que podrían ser variedades, porque él entregó el fruto de todos los cultivos que existían. Mas Abel tuvo la fe de que iba a entregar lo mejor que él tenía.
Yo creo que hay acciones que nosotros no hemos evaluado. Si nosotros entregamos las cosas con fe, la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, y el dador alegre es el que está confiado de que esa semilla que está sembrando va a crecer. Recuerdo a mi mamá en ese tiempo que cuando ella sembraba una semilla, tenía la fe que la semilla creciera, y cuando iba creciendo hasta le hablaba a la planta. Yo decía, ¿qué le está pasando a la pobre vieja? ¿Cómo va a estar hablando cosas si los árboles no escuchan? Ella me decía que esa costumbre la tuvo de su mamá, porque su mamá le enseñó a que si le hablaba a las plantas, la misma va a obedecer y la misma crecía. La fe tiene esa capacidad. Tenía tanto convicción en su ofrenda que hoy en día dice la palabra que aún ha muerto, pero la fe sigue hablando por él, sigue dando testimonio por él. Es por ello que la fe tiene la cualidad, no solamente la cualidad, sino la capacidad de que nosotros podamos notar que la ofrenda que podamos depositar o podamos hacer va a hablar por nosotros mismos. Amén. Así que vamos a leer un poco más, 2 de Corintios capítulo. Eso sería bueno que usted lo anotara. Recuerden que esta academia será evaluada más adelante. Pero mire esto, 2 de Corintios capítulo 5, vamos a hablar versículo 7, dice, vamos a ver lo que dice una versión. Voy a leerla en dos versiones. Primero la TLA dice, la traducción, la TLA dice, pero aunque no podemos ver, le confiamos en Él. Quiero que vea esto, no lo podemos ver, pero sí confiamos. Así que nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios, aunque no lo podamos ver. En la traducción Dios habla, o la nueva traducción Dios viviente dice, porque vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Esto es más poderoso aún. O sea, estas dos versiones tienen mucha similitud. Confiamos en Él aunque no lo vemos. Y esta versión, la nueva traducción Dios viviente dice que vivimos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Nosotros creemos en Dios y tenemos vida, pero creemos en un Dios que no vemos, y esto es algo que la gente no está acostumbrada a aceptar, porque la gente quiere hacer cosas que puede ver o quiere creer en cosas que ve. Quiero decir que en el reino de Dios hay cosas que no vemos, pero sí le creemos. Como dice nuestro apóstol Carluna, dice que no es por vista, muchas veces por fe, y es verdad, hay cosas que no vamos a ver nunca, pero sí vamos a creer y vamos a confiar que existe. Así que más allá de cualquier cosa, tienes que ver más allá de tu mirada y empezar a proyectar, porque la fe te hace visionar. No te hace ver, te hace visionar. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice, el que si confesares con su boca que Jesús es el Señor, creyendo de todo corazón, dice, Dios lo levantará de los muertos y será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Diga conmigo, la fe no solamente se cree, sino también se confiesa. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué nosotros predicamos? Porque nosotros hemos confiado que Dios existe y hablamos, no solamente confiamos, sino hablamos de Él. Incluso confesamos su nombre y a través de nuestra confesión somos salvos. Entonces este concepto dice que Dios nos levanta aunque estemos muertos. La fe tiene la capacidad catalítica de levantar a aquel que murió. No importa lo que hayas pasado, no importa cuál proceso estás viviendo. Si confiesas que el Señor es en tu corazón, que Dios está en tu corazón y que Él es el único de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, así lo va a hacer contigo, porque empiezas a creer, empiezas a confiar netamente de que Dios existe, de que Dios es real, y ese Dios real nos levanta a nosotros y nos ayuda a que nosotros no solamente que creamos, sino le confesemos. Es por eso que usted, cuando cree en Cristo Jesús, la primera evidencia es que usted empieza a hablar de Dios, empieza a confiar que Dios existe, empieza a escuchar su palabra, empiezas a leer su palabra, y empiezas a confesarla y empiezas a hablarla. Es algo que no se puede controlar. No podemos esconder la luz que está dentro de nosotros. Es por eso que debemos platicar y hablar constantemente de ella. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, les aseguro si tienen confianza, no dudando del poder de Dios, todo lo que pidieres en oración sucederá. Diga conmigo, no solamente la pronuncio, sino también oro con fe. Hay veces que hay gente que no cree ni siquiera en la oración que está ejecutando. Dios quiere que tú aprendas a orar. Y cuando digo orar, uno tiene que orar creyendo que lo que estás orando se va a cumplir. Es por eso que en este libro de Marcos capítulo 11, versículo 24, nos insta a que nosotros debemos orar con fe. ¿No se dan cuenta que todo lo que hacemos en Cristo Jesús tiene que tener una pizca de fe?
La fe es el elemento que un hijo de Dios necesita para realizar todas las cosas que tiene que desempeñar. Si vas a orar, tienes que orar con fe. Si vas a predicar, tienes que predicar con fe. Si vas hasta ofrendar, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que hacer con fe. Todo lo que hagamos con fe, creyendo, lo vamos a obtener. Así que usted tiene que estar en su casa viendo este video y tiene que de una vez abriéndose la mente, porque de cierta forma hoy estás aprendiendo que todo lo que hagas, hágalo creyendo. No dudando, sino creyendo de todo corazón. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2. Ve anotando estos versículos que te van a ayudar mucho en el examen que tendrás y a la vez en el aprendizaje. Segunda de Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. ¿Por qué usted dice amén? ¿Por qué todo lo que pedimos terminamos con un amén? La palabra amén significa que así sea. Es decir, usted lo está pidiendo y ya está diciendo, se va a hacer, así será. Así que cuando tú pidas algo, cuando alabamos a Dios, cuando le pedimos a Dios, nuestra frase termina con un amén, porque el amén es un elemento de fe. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que va a ser así, aunque no lo veo. ¿Sí me entienden lo que trato de decir? Es decir, no solamente lo pides, sino lo crees. Dice, Señor, amén. Así será porque así lo has establecido. Así dice tu palabra y así me dice la fe que tengo que realizar. La palabra de Dios es multifacética. La palabra de Dios es extraordinaria, es impresionante. Nos enseña cosas que de cierta forma no solamente riman, como otros dicen, sino también se unen con la palabra, se unen con la oración, se unen con la petición y empieza a materializarse el milagro. Tú líder que me estás viendo, tú líder que me estás escuchando, de repente, ¿no será que las cosas que estás haciendo de parte de Dios las estás haciendo sin fe? ¿No será que estás orando y no estás creyendo? ¿No será que tu oración no está llegando porque no estás creyendo ni lo que estás pidiendo? Solamente lo estás haciendo por muletilla, porque quieres hacer acciones repetitivas. Eso no es creer en Dios. Cuando tú oras, tienes que entender que hay un Dios que se está escuchando. La Biblia dice, todo lo que pidieres al Padre creyendo, lo recibiréis. Quiero repetirlo. Todo lo que pidieres al Padre creyendo, lo vas a recibir. Alguien diga amén en ese lugar donde estés escuchando este video. Yo sé que Dios te va a estar ministrando. Hay una presencia poderosa en este lugar y siento en mi corazón decirte que tú puedes pedir a Dios, pero muchas veces pedimos y no creemos que Dios puede hacerlo. Cuando creemos en Dios podemos pedir y Él nos realiza las cosas. Todo lo que pedimos al Padre en su nombre lo vamos a recibir. Así que tenemos que creer de todo corazón que lo que estamos pidiendo, Él lo va a cumplir. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y todo nos dio a vosotros, pues Él es el don, por eso es el don perfecto de Dios. Mire esto, porque somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por la fe. Otro concepto que debes agregar y anotar: nuestra salvación también es por fe. Es decir, oramos con fe, sembramos con fe, ¿sí? Declaramos con fe, y ahora aquí dice que somos salvos por fe. Es decir, no son por acciones. Hay gente que quiere ser más buenos que Dios. Hay gente que cree que haciendo cosas de cierta forma se van a ganar al cielo. Yo le voy a decir algo. Esto no tiene que ver con ganarse cosas. Esto es con creer. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, te reproduce fe, y la fe te lleva a ser salvo. Porque cuando crees en Dios de todo corazón, eres salvo. ¿Qué dijimos al principio? Que la fe es creer. Entonces dice la Biblia que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Esto quiere decir que si tenemos fe, o la palabra nos reproduce la fe en nosotros, se reproduce el milagro de la salvación. Amada familia, estamos a veces perdiendo el tiempo en acciones que nosotros creemos que nos va a llevar a ser salvos. La acción más importante que debemos tener es fe en Dios, porque la fe en Dios es la que nos da la salvación. Aquí lo dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La gracia se une con la fe y nos lleva a la salvación. No es por obra para que nadie se gloree, sino es por gracia. Y la gracia es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Mateo 17:20 dice, Jesús dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte, pásate de allí al otro lado, y el mismo se va a pasar. Me llama la atención este concepto. Mire, dice la Biblia que si tú eres fe como un grano de mostaza,
Vamos a verlo en dos puntos de vista. Quiero transmitirles dos conceptos que el Espíritu Santo me está trayendo. El primer concepto es que si tuviéramos fe como el tamaño del grano de mostaza. El tamaño de la grano de mostaza es sumamente pequeño, ¿verdad que sí? Y Dios no está exigiendo mucho de ti, solamente necesita que tengas una pequeña porción de fe. Es más, le comento, dice la Biblia que todos tenemos una medida de fe, es decir, que todos tenemos fe. Pastor, yo no tengo fe. Claro que tienes fe. He hablado con personas que me dicen, pastor, necesito que me des una palabra porque no tengo fe. Se me ha ido la fe. No, la fe no se ha ido. A cada quien se nos fue dada una medida de fe. Incluso hasta los ateos creen. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo creo que Dios no existe, pero crees en algo. Es decir, si crees que no existe, si tienes la palabra creo, significa que tienes fe, aún para dudar a Dios. ¿Sí me entiendo lo que trato de decir? Tiene fe todos. En la humanidad completa tiene una medida de fe. Pero ¿cuánto nos está exigiendo Dios en medida? Esta es la primera característica que quiero enseñar. ¿Cuál es la medida que Dios nos está exigiendo? Diga conmigo, un grano de mostaza. No te está exigiendo un coco, no te está exigiendo una patilla, no te está exigiendo algo más grande, te está exigiendo fe como un grano de mostaza. Es decir, en limitación, en tamaño, Dios no te está pidiendo mucho. Ahora la pregunta es, ¿por qué quieres tener mayor fe? La única fe que necesitas es la que Dios ha depositado, pero esa la tienes que entrenar, ¿sí? Ahora quiero llevarte el otro concepto que me llama la atención. Estaba meditando en esto y quiero transmitírselo. También dice, si tuvieres fe, como un grano de mostaza. ¿Cómo así? ¿Será que el grano de mostaza como semilla tiene la fe de crecer? ¿Sabías que el grano de mostaza científicamente tiene un código genético dentro? Una información genética que le dice, aunque eres pequeña, será más grande que todas las plantas en la tierra, que todas las legumbres de cierta forma creadas. Es decir, la semilla de mostaza, si yo lo veo como, porque está el concepto de la medida, si tuvieras fe como la medida del grano de mostaza, pero si tienes fe como el grano de mostaza, si investigas el grano de mostaza, el grano de mostaza es un árbol tan grande, incluso la Biblia menciona que es tan grande este árbol que hasta las aves anidan en él. Es decir, si tú te ves pequeño hoy, te doy un consejo. Ten la fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza se te ve pequeño, pero él dice, por dentro de mí hay un gran árbol que va a crecer. Dios quiere que tú tengas la fe del grano de mostaza. Esa fe que hace pensar que hoy en día estoy pequeño, pero mañana voy a crecer el doble. Mañana voy a ser tan grande que aves van a anidar en mi mata, en mi árbol. Aves van a anidar. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de creer que aunque yo me veo pequeño, dentro de mí hay un código genético grande. Te doy algo de parte de Dios. La Biblia dice que tenemos el código genético de Cristo. Jesús dijo que cosas mayores haremos en su nombre. Tú eres hijo de Dios. Efesios dice que fuimos adoptados como hijos suyos. Eso quiere decir que dentro de nosotros hay un código genético que nos hace pensar más allá de lo que nosotros somos. Hoy en día eres una semilla, pero Dios quiere que seas como la semilla del grano del mostaza. Aunque es pequeña, no sabes que mañana puedes convertirte en un árbol muy grande. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Así que quiero que la atesores en tu corazón y la pongas en práctica en los próximos días. No te veas más pequeño, empieza a verte como Dios te ve. Eres un grano de mostaza, pero Dios quiere que te veas como lo que va a hacer o lo que hace el grano de mostaza. El grano se convierte en semilla. La semilla que es sembrada se convierte en un árbol inmenso que las aves de cierta forma anidan. Pero ¿sabe qué hace el árbol? Produce muchas semillas de mostaza. Y esa semilla de mostaza tiene la capacidad de producir árboles. Árboles que den frutos, frutos que den semillas, semillas que den árboles y cuando menos acuerde tienen la capacidad de multiplicarte como un bosque. Tienes algo grande en ti, lo que necesitas es tener fe para que la fe convierta esa semilla de mostaza en un árbol. Dios te bendiga, te habló tu amigo y tu pastor Eliseo Romero. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Somos la respuesta de la oración de alguien. You laid down. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.